¿Qué pasaría si el secreto más oscuro del Vaticano no fuera una reliquia perdida, ni una conspiración política, sino un ángel caído, enterrado bajo sus altares? ¿Por qué cardenales del Renacimiento sellaron una criatura de alas luminosas y ojos de fuego? ¿Por qué las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro están grabadas no con oraciones, sino con advertencias? ¿Y por qué un sacerdote fiel arriesgó todo para descubrir una verdad tan peligrosa que la Iglesia la ha enterrado durante siglos? Esta es la historia de un ángel que no cayó por orgullo, sino por compasión. Un ser divino encadenado bajo la tierra santa, no por servir al mal, sino por amar demasiado a la humanidad. Y de un hombre que, al buscarlo, descubrió que las líneas entre el bien y el mal no son tan claras como nos enseñaron. Bienvenidos a una historia donde la luz más brillante puede ser la más temida. Los pasos del padre Antonio resonaban suavemente por los pasillos de mármol de la Biblioteca Vaticana mucho después de la medianoche. El aire estaba impregnado del olor a pergamino envejecido y cera de vela. El silencio mismo era un susurro. Había estado catalogando una colección de cartas de la época del Renacimiento, cuando una página quebradiza captó su atención. Un texto en latín arcaico que contenía una frase inquietante. Angelus subterrum. Ángel bajo la tierra. El corazón de Antonio se aceleró. Un ángel bajo el Vaticano. La idea era a la vez absurda y fascinante. La carta llevaba el sello de un cardenal del siglo XVI y aludía a algo bajo la Basílica de San Pedro, sellado en la oscuridad. Su formación le instaba a la cautela. La historia del Vaticano estaba plagada de mitos y alegorías. Sin embargo, una curiosidad devoradora tiraba de él. ¿Por qué un cardenal hablaría de un ángel bajo tierra? ¿Qué reliquia o ser podría yacer oculto bajo la tumba del apóstol? Notando la hora tardía, Antonio deslizó la frágil carta en su portafolio de cuero, apagó su lámpara y salió de la biblioteca en silencio. Al pasar por la galería de mapas frescos, sintió que los ojos de los santos pintados lo seguían con advertencia silenciosa. Por un corredor que conducía hacia sus modestas habitaciones, Antonio lo escuchó. Un murmullo que no pertenecía a ningún alma viva a esta hora. Se detuvo bajo un arco de mármol, forzando el oído. Allí estaba de nuevo, débil, reverberando en las paredes de piedra. Sonaba como un cántico distante, o tal vez un llanto. El vello de su nuca se erizó. La parte lógica de él razonaba que podría ser un servicio de oración tardío o un guardia rezando en voz baja. Pero a esta hora, en esta sección desierta de los pasillos vaticanos, ¿quién podría ser? ¿Y por qué el suave cántico parecía elevarse desde debajo de sus pies? Impulsado por el pavor y la curiosidad, Antonio siguió el sonido por una escalera desconocida. Los escalones conducían a la gruta bajo la basílica, donde los papas estaban enterrados y los altares antiguos dormitaban en la oscuridad. Pasó la tumba de un papa muerto hacía mucho tiempo, el epitafio latino captando el borde del resplandor de su linterna. Cuanto más descendía, más claro se volvía el susurro. Una letanía en una lengua que no reconocía.
No era latín ni italiano, ni ninguna oración que conociera. Era antigua, una melodía de sílabas que tiraba del tuétano mismo de sus huesos, con partes iguales de terror y reverencia. Al pie de la escalera, una pesada reja de hierro bloqueaba su camino. Más allá se extendía un corredor sin iluminar que la débil luz de la lámpara apenas podía penetrar. Antonio presionó su rostro contra las barras frías, con los ojos escudriñando la densa oscuridad. ¿Había alguien allí? Distinguió un pasaje vago que conducía más abajo, probablemente hacia la necrópolis, donde fueron enterrados los primeros cristianos. El cántico se había detenido. Solo quedaba un silencio profundo, como si las mismas piedras estuvieran conteniendo la respiración. «Hola», llamó suavemente, su voz tragada por el silencio abismal. No hubo respuesta, solo el eco de su única palabra regresando. Antonio tragó saliva, de repente consciente de lo solo que estaba. El Vaticano por la noche a menudo se sentía desierto, pero este vacío era diferente, pesado con una presencia invisible. ¿Lo había imaginado todo?, se preguntó. ¿Está mi mente jugándome trucos después de tantas horas entre manuscritos fantasmales? Su mente racional le instó a regresar. Esto probablemente no era nada, o nada, en lo que debiera involucrarse. Sin embargo, incluso mientras ascendía a regañadientes al piso principal, los pensamientos de Antonio volvían al ángel bajo la tierra. ¿Podrían estar conectados los dos fenómenos? Una frase extraña en una carta prohibida y un cántico inquietante desde las profundidades. ¿Coincidencia o las primeras gotas de una tormenta venidera? Esa noche, el sueño eludió al padre Antonio. Yacía en su estrecho catre, en el pequeño dormitorio del clero, mirando el techo abovedado, donde la luz de la luna proyectaba sombras enrejadas a través de la ventana emplomada. La frase de la carta se reproducía una y otra vez en su mente como un salmo sin fin. Recitó oraciones, cerró los ojos, trató de desterrar los pensamientos inquietantes, pero detrás de sus párpados veía imágenes arremolinadas. Una bóveda de piedra en las profundidades subterráneas, alas desplegándose en la oscuridad, ojos brillando desde el final de un largo corredor. Se sentó con un jadeo, el corazón atronador, como si despertara de una pesadilla. Tal vez había sido una pesadilla. Eran estas visiones o advertencias. En su mano temblorosa, se dio cuenta de que todavía agarraba su rosario. ¿Cuántas oraciones había susurrado en la oscuridad, tratando de calmar su espíritu? Y lo más importante, alguna de ellas había sido escuchada. El recuerdo de la advertencia de Monseñor Vincenzi lo golpeó entonces, tan agudamente como cuando el viejo sacerdote la pronunció por primera vez hace años, en la víspera de su retiro. Vincenzi había agarrado el hombro de Antonio y pronunciado esas palabras con ojos atormentados. Si supieras lo que yo sé, nunca volverías a dormir. En ese momento, Antonio lo descartó como el divagar excéntrico de la edad. Ahora no estaba tan seguro. Vincenzi había insinuado verdades ocultas
custodiadas por la Iglesia, secretos bajo incluso la comprensión del Papa. ¿Podría ser esto de lo que temía el viejo monseñor? Antonio se preguntó, la piel erizándose. La advertencia, en lugar de disuadirlo, solo agudizó su determinación. ¿Qué vio Vincenzi? ¿Qué es el ángel bajo la tierra? Tenía que averiguarlo, pasara lo que pasara. Al amanecer, bajo el pretexto de sus deberes archivísticos, el padre Antonio regresó a la carta a la luz de la lámpara. Traduciendo el latín arcaico, descubrió un relato escalofriante. Durante las renovaciones en 1578, los trabajadores irrumpieron en una cripta imposiblemente antigua, bajo los cimientos de la basílica. Dentro, vislumbraron huesos de tamaño inhumano, un altar pagano más antiguo que la propia Roma, y el rostro de una figura alada, radiante, antes de volver a sellar apresuradamente la bóveda. Un pasaje heló la sangre de Antonio. El radiante permanecerá atado en la oscuridad hasta que suene la trompeta del fin. No cuentes a ningún alma de esta blasfemia, no sea que el pánico desgarre a los fieles. Las manos de Antonio temblaron mientras leía esas líneas en voz baja. Atado en la oscuridad, un radiante con alas. Desafiaba todo lo que sabía sobre los ángeles como mensajeros benevolentes de Dios. ¿Quién ataría a un ángel en la oscuridad? ¿Y por qué? Pensó, un nudo de pavor formándose. Una sombra cayó sobre su escritorio. Antonio se sobresaltó, levantando la vista para encontrar la mirada inquisidora del cardenal Salvati, prefecto de los archivos. «Pareces preocupado, padre», dijo Salvati con calma, los dedos descansando sobre el viejo pergamino. Antonio cerró apresuradamente el portafolio. Su garganta se secó. ¿Había visto el cardenal lo que estaba leyendo? Salvati era amable, pero tradicional, no de los que toleran curiosidad ociosa, especialmente no en asuntos prohibidos. Solo fatigado, eminencia, logró Antonio, forzando una sonrisa. Estas viejas cartas pueden ser agotadoras. Los ojos oscuros de Salvati se demoraron en él. Antonio sintió como si el hombre pudiera ver directamente en su conciencia. Finalmente, el cardenal asintió. «No te pierdas en viejas sombras, hijo. A veces es mejor dejar las cosas antiguas en paz». Con eso, se volvió y partió, las túnicas rojas susurrando sobre el mármol. Antonio exhaló solo después de que los pasos de Salvati se alejaron. Fue una reprimenda gentil, pero una advertencia no obstante. ¿Salvati adivinó lo que Antonio buscaba? De cualquier manera, Antonio supo que debía ser más cauteloso. Esa noche, después de las completas, el padre Antonio se deslizó hacia los niveles de la cripta de la basílica bajo el pretexto de la oración. En verdad, pretendía buscar cualquier bóveda oculta que coincidiera con la descripción de la carta. Mientras los himnos de los peregrinos resonaban arriba, aquí abajo entre los muertos, solo el silencio respondía a sus pasos. Más allá de las tumbas y capillas suavemente iluminadas, más profundo en la catacumba sin luz, más allá de las rutas turísticas oficiales, lo encontró. Detrás de un nicho de un tapiz de mártir que se desmoronaba de las llaves de San Pedro, Antonio lo apartó. Detrás
Yacía un pasaje estrecho y una puerta de piedra, tallada, áspera, marcada, con una cruz roja desvanecida. Su pulso se aceleró. Colocando su vela en el suelo, Antonio tiró del pesado candado de hierro que sellaba la puerta. El metal corroído se desmoronó al tacto y cayó con un golpe amortiguado. Se congeló, el corazón martillando, pero solo el silencio respondió, solo el golpe de su pulso en sus oídos. Tragando sus nervios, empujó la puerta de piedra para abrirla. La puerta gimió hacia adentro, exhalando un aliento de aire viciado. Antonio levantó su vela y se persignó mientras entraba en la bóveda prohibida. La cámara era pequeña y circular, tallada en la roca madre. A la luz parpadeante, vio paredes cubiertas de inscripciones extrañas, latín y griego, entrelazados con una escritura más antigua que no reconocía. En el centro había un altar bajo de granito negro, sobre el cual descansaba una máscara de bronce con forma de rostro angelical sereno, verde con la edad. La garganta de Antonio se apretó. La sonrisa gentil de la máscara y los ojos en blanco le daban una gracia inquietante. Se acercó, notando que el suelo alrededor del altar estaba grabado con un símbolo circular. En cada punto cardinal, trozos de velas se habían derretido en la piedra, restos de algún ritual antiguo de sellado. Un escalofrío le recorrió la columna mientras se daba cuenta de que estaba de pie donde aquellos sacerdotes del siglo XVI habían estado, realizando ritos para encerrar algo o alguien. Levantó suavemente la máscara de bronce. Era pesada, y a lo largo de su borde interior encontró palabras en latín grabadas. Clavis abyssi, llave del abismo, acompañadas de letras griegas y sigilos extraños que repetían la frase. Sus dedos temblaron. Esta máscara no era un mero ornamento, era una llave literal, parte del atamiento. ¿Una llave para qué?, se preguntó, el pavor enroscándose en su estómago. En ese momento, la luz de su vela cayó sobre un tallado sobre el altar. Cincelado profundo en la piedra, había una línea de escritura que Antonio leyó con creciente inquietud. Vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del abismo. Las palabras enviaron una sacudida a través del alma de Antonio. Las reconoció como un eco del Apocalipsis que había estudiado en el seminario. Una estrella caída del cielo, una llave al abismo. Esta bóveda era una prisión y acababa de desbloquearla. La máscara de bronce en sus manos, la llave del abismo, debía haber sido crucial para el sello. Un frío repentino barrió la cámara. La llama de la vela titubeó, lanzando sombras salvajes en las paredes. La respiración de Antonio se cortó. El aire se sentía cargado, vivo, con una presencia, acechando más allá del alcance de la linterna. Lentamente, volvió a colocar la máscara sobre el altar y escuchó. En algún lugar en la oscuridad, un sonido como un suspiro distante resonó alrededor de la sala circular. «Hola», susurró Antonio, la misma palabra que había llamado al corredor oscuro la noche anterior. Esta vez fue respondido.
Desde un rincón sombrío de la bóveda vino un suave susurro, como enormes alas desplegándose. Antonio giró hacia el sonido, entornando los ojos en la penumbra. Solo vio oscuridad cambiante, pero sintió algo coalescer, un ser invisible con masa e intención observándolo. Su piel se erizó mientras agarraba el crucifijo en su cuello. Una sensación abrumadora de ser juzgado por una inteligencia antigua presionó sobre él. Sin advertencia, las llamas de la vela surgieron brillantes como una antorcha. Antonio retrocedió tambaleándose, protegiendo sus ojos del resplandor repentino. En esa radiación abrasadora, una figura alta apareció ante el altar, alas extendidas para llenar la cámara. Su forma resplandecía, no del todo de este mundo. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas y un grito suave escapó de sus labios. No podía decir si nacía del terror o del asombro. La figura radiante misma era la fuente de la luz. Aunque humanoide en contorno, ningún rostro claro era visible dentro del resplandor blanco dorado, salvo por dos ojos como brasas ardientes. Una vibración profunda llenó el aire. Antonio presionó su espalda contra la pared, atrapado entre el impulso de inclinarse en reverencia y el impulso de huir en terror. La mente de Antonio se tambaleó. Derribado por buscar una luz mayor, ¿era esto verdaderamente un ángel caído ante él? Apenas podía respirar. Su fe y su miedo guerreaban dentro mientras oraba en silencio por guía. La figura permaneció en silencio. Con resolución temblorosa, Antonio se encontró levantándose de sus rodillas. Los ojos de brasas del ser rastrearon cada uno de sus movimientos. Aunque su rostro era indistinto, sintió algo como curiosidad emanando de él, como si estuviera tan intrigado por Antonio, como Antonio estaba atemorizado por él. La voz de Antonio emergió en un susurro forzado. ¿Quién? ¿Quién eres? Por un largo momento, el ser no respondió. El único sonido era la respiración entrecortada de Antonio y el goteo distante de agua en las catacumbas. Luego una respuesta floreció en su mente, no como un trueno, sino como un pensamiento gentil teñido de tristeza. Yo era uno de los vigilantes designados para guiar a la humanidad en el amanecer de vuestra raza. Por mi compasión, fui expulsado y encadenado bajo esta santa ciudad que llamáis Roma. Antonio parpadeó ante las palabras formándose dentro de él. Uno de los vigilantes. Recordó los apócrifos prohibidos de los ángeles caídos en tiempos de Noé. Un ángel del Señor, uno de los vigilantes, respiró, apenas creyendo. El aura del ser pulsó con afirmación melancólica. Lágrimas corrieron por las mejillas de Antonio antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. La historia del ángel, si era verdad, replanteaba los eventos bíblicos bajo una luz perturbadora. ¿Podría la justicia de Dios ser tan severa? ¿O era este espíritu caído torciendo la verdad? Podrías estar engañándome, susurró Antonio, limpiando las lágrimas de su rostro. Tal vez eres un diablo disfrazado de ángel, probando mi fe. Incluso mientras hablaba, las palabras se sentían huecas. Había demasiada tristeza
y verdad en lo que había escuchado. Una risa baja y gentil resonó en las paredes de piedra, un sonido desprovisto de alegría. «Eres sabio al ser cauteloso», concedió la voz, teñida de respeto agridulce. «He tenido eras para reflexionar. Si compartir conocimiento fue mi pecado, tal vez peco, incluso ahora, al hablar estas verdades». El gran ángel pareció estudiarlo. Luego preguntó suavemente: «Dime, Antonio, ¿creías que tu iglesia sirve la luz tan puramente como afirma? Si es así, ¿por qué mantener tales secretos enterrados? ¿Por qué castigar a quienes anhelan elevar a tu especie?» Antonio no tenía respuesta. Abrió la boca, pero nada salió. ¿Por qué, en efecto? El rostro atormentado de Monseñor Vincenzi brilló en su memoria. Las advertencias misteriosas, los archivos ocultos. La iglesia que amaba había ocultado la existencia de este ser durante siglos. Sintió que los cimientos de su mundo temblaban. «No puedo responder», admitió Antonio temblorosamente. «Nunca imaginé nada de esto». Su voz era pequeña en la oscuridad. Cayó un silencio. Antonio podía escuchar su corazón latiendo. Cuando finalmente levantó la vista, la figura angelical se había acercado a solo un brazo de distancia. Se tensó, pero el ser no hizo ningún movimiento para dañarlo. En cambio, extendió lentamente una mano brillante. En ella yacía la máscara de bronce, la llave del abismo, que Antonio había dejado sobre el altar. De alguna manera, el ángel ahora la sostenía. Antonio vaciló. Sus dedos se cernieron sobre la superficie de metal frío de la máscara. «¿Qué querrías que hiciera?», susurró, la voz quebrándose. La pregunta rebosaba de temor y anhelo ambos. Sabía lo que el ángel deseaba: libertad, pero liberar a un ángel caído era impensable. Sin embargo, ¿cómo podría condenar a este ser a cautiverio eterno después de todo lo que había presenciado? Antes de que el ángel pudiera responder, voces distantes y pasos resonaron desde el pasaje afuera. El corazón de Antonio se apretó en alarma cuando ecos de gritos urgentes y luz de antorcha parpadearon por el corredor. Los guardianes secretos del Vaticano venían. En ese momento de pánico, una resolución desesperada se cristalizó en su mente. No debía dejar que destruyeran a este ángel antes de que aprendiera la verdad completa. «Fuimos derribados por buscar la luz más allá de su luz», resonó la voz del ángel en la conciencia de Antonio. «Atados aquí bajo roca y trono santo, espero mientras las eras pasan como un sueño de ceniza. Mis alas están encadenadas por cadenas santificadas, mi voz silenciada por piedra y oración. Vosotros que me encontráis, tened cuidado. La verdad de mi origen y caída destrozaría vuestra frágil virtud». Antonio se acercó al ser resplandeciente. «Escóndete», susurró con voz tensa. «Volveré por ti, lo prometo, pero no puedes estar aquí cuando ellos». Sariel, pues así Antonio decidió nombrarlo, lo miró con ojos de brasas pensativos. Luego, con un suave barrido de alas luminiscentes, el ángel retrocedió. Su forma pareció disolverse en la oscuridad hasta que solo quedó un tenue resplandor en los bordes de la bóveda. La bóveda cayó en silencio y quietud, como si el ángel nunca hubiera estado. Respirando con dificultad,
Antonio salió por la puerta de piedra y la cerró de golpe. Tiró del tapiz de vuelta sobre la entrada justo cuando la luz de antorcha inundó el corredor. Padre Antonio, la voz del cardenal Salvati resonó mientras se acercaba con 2 guardias suizos y un monje encapuchado. El rostro del cardenal estaba lívido. Antonio trató de componerse, pero su corazón acelerado y la máscara de bronce pesada dentro de sus túnicas lo traicionaron. Antes de que pudiera hablar, los guardias agarraron sus brazos. «¿Qué has hecho?», siseó Salvati, pasando junto a él hacia la bóveda, ahora sellada. Encontrando la puerta de piedra entreabierta y la cerradura destruida, el rostro del cardenal palideció. Se volvió rápidamente hacia Antonio, furia y miedo contorsionando sus rasgos. «Muchacho tonto». Antonio luchó en el agarre del guardia. «Su eminencia, puedo explicar». Salvati lo silenció con una mano levantada. «Ni una palabra más», asintió bruscamente al monje. «Atenlo y traigan la puerta, todo, a la capilla ahora». Los guardias tiraron de las manos de Antonio detrás de él y las ataron ásperamente con una cuerda. Mientras lo arrastraban, Antonio captó un último vistazo del tapiz que cubría la bóveda. «Aguanta», oró en silencio a Sariel. «Volveré». Sus súplicas encontraron solo silencio. Antonio no sabía cuánto tiempo había estado de rodillas en el piso de piedra fría, temblando en las secuelas del asalto de la voz. Cuando finalmente se atrevió a levantar los ojos, la cámara estaba tenue una vez más. La llama de la linterna se había reducido a un resplandor débil. Sin embargo, la figura angelical permanecía, un aura tenue de luz pálida delineando su forma alta en la oscuridad. Permanecía silenciosa y quieta junto al altar negro, como esperando pacientemente su próximo movimiento. Cada fibra del ser de Antonio vibraba entre reverencia y terror. Su mente se aceleró, luchando por comprender las proclamaciones de la entidad. Derribado por buscar una luz mayor, un día venidero cuando incluso los santos temblarían. ¿Era esto verdaderamente un ángel caído ante él? El corazón de Antonio flaqueó. El ser lo observaba en silencio. Por un momento, la devoción de Antonio luchó con su miedo. Finalmente, reunió su coraje y se levantó inestablemente. Los ojos de brasas lo siguieron. Aunque su rostro era brillo sin rasgos, sintió una consideración casi curiosa del ser. La voz de Antonio tembló mientras rompía el silencio. «¿Quién? ¿Quién eres?». Por un largo momento, solo el sonido era la respiración entrecortada de Antonio y el goteo de agua en el túnel detrás de él. Luego, una respuesta gentil floreció en su mente. «Yo era uno de los vigilantes designados para guiar a la humanidad en sus primeros días. Por eso fui expulsado y encadenado bajo esta santa ciudad». La boca de Antonio se secó. Reconoció ese término. Vigilantes, los ángeles caídos de los días de Noé, de textos apócrifos. «Un ángel del Señor, un vigilante», susurró con asombro. El aura del ser pulsó, llena de tristeza.
Antonio sintió una verdad melancólica confirmar sus palabras. Recordó la historia familiar de la caída orgullosa de Lucifer, pero el relato de este ángel se sentía diferente, una tragedia nacida de la compasión. Su mente volvió a un pasaje herético que una vez vio en secreto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, ante los ojos de Antonio, estaba uno de esos mismos ángeles en cadenas bajo oscuridad. El miedo guerreaba con la compasión dentro de él. Necesitaba saber más. ¿Qué hiciste? ¿Qué verdad podría valer tu exilio? Preguntó, voz apenas por encima de un aliento. La respuesta del ángel vino en imágenes y palabras. Busqué elevar a tu especie, dijo, y la mente de Antonio nadó con visiones breves de una ciudad celestial, de luz y ángeles descendiendo a la tierra en tiempos antiguos. Vio seres brillantes enseñando a los primeros humanos sobre el fuego, la curación y las estrellas, actos de bondad. Pero luego las visiones se oscurecieron. Vio ángeles poderosos con espadas de llamas asaltando a aquellos maestros. Vio un gran diluvio ahogando un mundo. Escuchó gritos y luego silencio. Antonio se estremeció cuando la voz del ángel, teñida de amargura, susurró. El Todopoderoso castigó a la humanidad para borrar el conocimiento que compartimos. Nosotros, los vigilantes, fuimos cazados por nuestros propios hermanos. Algunos fueron asesinados. Yo y otros fuimos atados en oscuridad para esperar el juicio. Antonio se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. La historia del ángel, si era verdad, trastornaba todo. ¿Podría Dios castigar tan duramente? Quería negarlo, retirarse a las líneas claras de bien y mal que siempre había conocido. Podrías estar engañándome, dijo Antonio, voz temblando. Se limpió las lágrimas con enojo. Tal vez eres un diablo disfrazado tratando de engañarme. Incluso mientras lo decía, la acusación se sintió débil. El dolor y la sinceridad que irradiaban del ser eran innegables. Una risa baja y triste reverberó por la bóveda. La cautela te sienta bien, concedió el ángel. Tal vez peco aún al compartir estas verdades contigo. No había malicia en su tono, solo pesar. Los ojos de brasas lo consideraron con amabilidad ahora. Dime, Antonio, habló el pensamiento, ¿tu iglesia sirve verdaderamente la luz ocultando tales verdades? ¿Por qué debe ser el conocimiento un pecado? ¿Por qué debemos permanecer encadenados y silenciados? Antonio abrió la boca, pero no vino respuesta. Pensó en la advertencia de Monseñor Vincenzi, en el silencio deliberado de la Iglesia. ¿Por qué, en efecto, toda su vida había creído en la pureza de la misión de la Iglesia? Ahora, la duda roía su alma. No puedo responder eso, admitió al fin, voz apenas audible. Nunca imaginé
Nada de esto. La radiación del ángel se suavizó, se acercó lo suficientemente cerca como para que Antonio sintiera el calor gentil irradiando de él. Lentamente extendió una mano brillante hacia él. En su palma yacía la máscara de bronce, la llave del abismo. La estaba ofreciendo de vuelta a él, como confiándole su destino. Antonio vaciló. Con mano temblorosa, aceptó la máscara. Se sintió fría e imposiblemente pesada ahora. Miró hacia arriba al ser. ¿Qué quieres que haga? Por primera vez, la respuesta del ángel fue audible, un susurro en el aire quieto. Libérame. Las dos palabras simples sonaron en la mente de Antonio, como una campana. Su corazón tronó. ¿Liberar a este ser? ¿No era eso un pecado imperdonable? ¿O era un acto de misericordia atrasado? Antonio se encontró en el fulcro de una decisión impensable. Antes de que pudiera hablar, un ruido destrozó el momento. Gritos distantes y el golpe de pasos resonando por el corredor afuera. Luz de antorcha parpadeó más allá del umbral. La cabeza del ángel se volvió bruscamente hacia el pasaje, su aura intensificándose. Antonio se dio cuenta alarmado. Los guardianes secretos del Vaticano venían. Si lo encontraban aquí con el ángel, seguramente lo atacarían a él y a Antonio. Escóndete, siseó Antonio urgentemente, metiendo la máscara en sus túnicas. Por favor. No sabía qué podía hacer un ser de luz para esconderse, pero tenía que intentar algo. El ángel inclinó su cabeza. De inmediato, su forma resplandeciente comenzó a atenuarse, disolviéndose en la oscuridad como niebla. En segundos, la bóveda estaba vacía, salvo por Antonio y sombras. Antonio giró justo cuando la puerta de piedra era arrojada de par en par. Media docena de figuras se derramaron dentro. El cardenal Salvati al frente, flanqueado por guardias suizos y exorcistas en túnicas. Sus antorchas bañaron la cámara con un resplandor duro. ¿Qué significa esto?, tronó Salvati, tomando el altar perturbado, la vela aún chisporroteante, la caja de máscara abierta. Sus ojos cayeron sobre Antonio, quien estaba congelado en el centro de la bóveda. «Padre Antonio», susurró el cardenal, voz baja y furiosa. «¿Qué has hecho?». Los labios de Antonio se movieron, pero no salió sonido. Dos guardias lo agarraron por los brazos. El rostro de Salvati estaba contorsionado, con una mezcla de rabia y pavor. En silencio, gesticuló bruscamente a los otros. Inmediatamente, un sacerdote comenzó a rociar agua bendita y recitar una oración en latín. Otro levantó cuidadosamente la máscara de bronce de las manos temblorosas de Antonio. Cuando Salvati se volvió de nuevo hacia Antonio, su voz era mortalmente quieta. «No tienes idea de las fuerzas con las que te has entrometido». Antonio captó un vistazo de movimiento detrás del grupo de clérigos, solo un resplandor tenue en el aire, cerca del rincón de la cámara. Sariel todavía está aquí, se dio cuenta, acechando invisible.
Un coraje desesperado brilló en el pecho de Antonio. Su eminencia, escuche, estalló. No es lo que piensas. Silencio, chasqueó Salvati. Esa cosa no es ningún ángel de Dios. Es un demonio con lengua de plata. No presumas que entiendes lo que has desatado. Incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. La acusación de Salvati colgó en el aire. El corazón de Antonio se retorció ante la etiqueta de demonio para Sariel. Me habló. Solo quiere ayudar. ¡Silencio! Salvati gesticuló, y un guardia golpeó a Antonio a través del rostro con la culata de un rifle. Estrellas explotaron en la visión de Antonio. Cuando se aclaró, Salvati se cernía ante él. Por la autoridad de la Santa Sede, te coloco bajo arresto, dijo el cardenal glacialmente. Limpiaremos esta bóveda blasfema y luego responderás por tu herejía, padre. La mente de Antonio se arremolinó. Planeaban atar a Sariel de nuevo, o peor. Los sacerdotes ya habían comenzado un encantamiento, palabras latinas, que reconoció como un rito de encarcelamiento. No, clamó su alma. Si tenían éxito, Sariel sería entombado para siempre, y la verdad perdida. Por el rabillo del ojo, vio un parpadeo de movimiento, el contorno tenue de Sariel cerca de la puerta abierta. La presencia del ángel presionó en los bordes de su mente, llena de resolución. No sería tomado tan fácilmente de nuevo. Antonio sintió la llave del abismo, aún oculta en su túnica. Nadie se había dado cuenta de que la había recuperado. Con las manos atadas detrás de él, la agarró a través de la tela. Su metal estaba extrañamente cálido ahora, vibrando con energía. El cántico del exorcista aumentó en intensidad. Un viento antinatural azotó por la bóveda, apagando velas y sacudiendo huesos en las paredes. Uno de los monjes con túnica vaciló cuando un gemido profundo emanó de la misma piedra bajo sus pies. Una voz sin sonido, pero en todas partes, susurró en la conciencia de Antonio. Ahora, en una oleada de claridad, Antonio se liberó del agarre suelto del guardia en medio de la confusión. Con manos atadas, sacó la máscara de bronce de debajo de su túnica y se lanzó hacia el altar. «¡Deténganlo!», gritó uno de los clérigos. Pero Antonio estaba más allá de detenerse. Se arrojó él y la máscara sobre el altar de granito, donde la puerta de bóveda abierta aún yacía. Con toda su fuerza, golpeó la máscara sobre la cruz de piedra tallada de la puerta. Un crujido explosivo partió el aire. Luz blanca cegadora erupció a lo largo de las costuras de la antigua puerta de piedra. El cántico cesó en jadeos y gritos. Antonio fue arrojado hacia atrás por una ola de fuerza. Golpeó el suelo cuando la máscara de bronce cayó rodando, pero vio que había hecho su trabajo. Una fisura dentada ahora dividía el medio del altar y la piedra de puerta sobre él. «Dios nos salve», respiró un monje, retrocediendo, tambaleándose. Humo silbó de la fisura que se ensanchaba en el suelo. El hedor de azufre y siglos de descomposición brotó. El rostro del cardenal Salvati se puso ceniciento. «¿Qué has hecho?», gritó sobre el viento creciente. Como respuesta, un par de ojos ardientes se encendieron dentro de la oscuridad de la fisura. Antonio protegió su rostro cuando una sombra imponente se desplegó,
alas abarcando la bóveda, y Sariel se elevó del abismo en toda su gloria desatada. Por un latido de corazón, todos quedaron mudos ante la vista. El aura una vez suave del ángel era ahora una corona abrasadora de luz. Cadenas rotas colgaban de sus muñecas. Lanzó una mirada furiosa alrededor a los mortales que lo habían mantenido enjaulado. ¡Corran! El comando no fue gritado. Emanó de Sariel como un trueno en la mente. Una sílaba aterradora de juicio. Los guardias y sacerdotes huyeron hacia el pasaje en un frenesí de terror. Solo el cardenal Salvati permaneció, congelado entre el miedo y el deber. Antonio, aún en el suelo, levantó la vista hacia el ser resplandeciente. Por un instante, los ojos de brasas de Sariel encontraron los suyos. En ese momento compartido, Antonio sintió gratitud, tristeza y algo más, una advertencia. El ángel se volvió y con un poderoso golpe de alas se elevó por el eje de la fisura. Una ráfaga de viento sagrado llenó la cámara, apagando cada llama. Luego, el silencio cayó, pesado y completo. Antonio yacía en la oscuridad, el corazón martillando, consciente de que el mundo acababa de cambiar para siempre. Después de una eternidad, la linterna de Salvati parpadeó de vuelta a la vida. El cardenal se arrodilló junto a Antonio, su rostro una máscara de shock y horror. «¿Qué has desatado sobre nosotros?», susurró, voz quebrada. Antonio no tenía respuesta. Solo sabía una cosa: Sariel era libre. Y con esa libertad vendría una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar. Pero tal vez, pensó Antonio, esa era precisamente la razón por la que debía ser dicha.